días, buenas tardes. Pues sí, estamos a un año de la pandemia y quiero darle gracias a Dios que hoy estamos, pues sí, cumpliendo un año de misericordia, un año de gracia, un año de penas, un año de angustias, un año de una cuestión inédita para nosotros de esta generación en cuanto a que no se sabe quién doblega a quién, si la pandemia a la humanidad o la humanidad a la pandemia. La realidad es de que cifras exactas solo las conoce Dios, porque no podemos en realidad tener un dimensionamiento. Hay cosas muy contrastantes. Hoy las playas empiezan ya a verse llenas por la Semana Santa, y por otro lado los hospitales también se ven llenos, y entonces es una serie de contrastes muy fuertes que por un lado unos dudan, por otros lados no lo creen, y cuando a alguien le pasa algo, entonces pues ya lo creen. Y así ha sido esto. Fíjate que el 22 de marzo del 2020 fue nuestra última reunión en el salón, en Renuevo de Amistad, el 22 de marzo. Ahí está, fue nuestro primer experimento en transmitir en simultáneo con Facebook. Y el 29 de marzo, el siguiente domingo, 29 de marzo del 2020, fue nuestra primera reunión virtual por este medio, con una conferencia que se llamó Espiritualidad en medio de la crisis. Y sí, de carácter muy importante para mí, en lo personal, a propios y extraños, pues llegó el mensaje, eh, y hemos caminado en la fe del Señor, tanto unos como otros. Y en mi caso, en persona, en mi caso, fue esta semana muy complicada. ¿Por qué? Porque no sabía exactamente qué me pasaba, y recordando, y el Señor me ayudó en su gracia y misericordia, que precisamente en esa semana del 22 al 29, de un domingo a otro, pues en lo personal, pues padecí y junto con mi familia, pero más yo, la muerte de mi perro, Jack, un queridísimo, llamadísimo perro que el Señor tuvo a bien darme. Y al otro domingo también, pues sin congre, o sea, un pastor sin congregación física, pues es algo, eh, pues muy raro, porque sin congre físicamente es como pues un plomero sin lavabo que arreglar, ¿no? Físicamente hablando. Y de un domingo a otro cambió mi vida, y de un domingo a otro cambió mi mundo, y de un domingo a otro cambió el mundo. El mundo completo cambió. En diferentes etapas, en diferentes tiempos, cambió. Em, no fue novedad, pero sí fueron cosas que de un domingo a otro dieron un giro total y completamente para cada uno de nosotros también. Muchos que pues no estábamos preparados tanto como pensábamos que estábamos preparados. Y es cuando empezó a surgir en nosotros una fe que al día de hoy nos ha mantenido aquí. Tú estás viendo esto por este medio, y quiero darle gracias a Dios. Quiero darte las gracias que, no obstante la sobreoferta que hay ahora por estos medios electrónicos de congregaciones en línea, ya algunas están regresando, yo creo que arriesgando el físico, pero es decisión de cada quien. Eh, Te quiero dar las gracias, que los que han permanecido, darle las gracias y la bienvenida a los que nos empezaron a seguir en este año por este medio y que no nos conocemos,
pero le quiero dar las gracias en especial a los que sí nos conocemos, congregantes, amados, muy queridos, muy extrañados por mí, por mi corazón. Mi corazón anhela verles, abrazarles. Y les quiero dar las gracias. Con la oferta que hay en la alabanza, soy un hombre de casi 60 años, tengo 57 años. Me falla el ritmo como hoy. No soy músico, lo saben. Y pues aún así, ¿no? Porque pues yo adoro a Dios y mi petición no es a Dios, mi petición no es inspirarte o motivarte. Mi oración por ti al estar conmigo en la alabanza adorando a Dios, yo enfrente de una cámara como ahora, pues es el estar pidiéndole al Señor no que te motives, sino que dobles tu rodilla delante de Dios por obra del Espíritu Santo. Procurar no estorbarte con los errores, pero pues esos son inevitables. Hay una oferta importante de congregaciones que cantan en su auditorio y cantan exactamente igual con toda su infraestructura que no es criticable, eh, pero que Dios les ha bendecido con cosas y que está muy bien. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy haciendo es darle gracias a Dios porque aún así tú que has permanecido y sobre todo también gracias a los que han estado diezmando y ofrendando fielmente, como decía la pastora, quiero darle las gracias. Gracias por su fidelidad, por su amor y por su constancia, porque dice en un proverbio que un príncipe sin pueblo pues no es príncipe, trasladándolo a los tamaños, un pastor sin ovejas pues ¿qué no? O sea, sin embargo, el testimonio es que eres oveja del Señor. Y yo estoy muy agradecido con el Señor por tu vida, eh, por aquellos que han permanecido. Muchos ya no tenemos contacto con ellos. Esperemos en el Señor que sigan. Tienen el derecho de hacerlo. Yo no tengo autoridad sobre la vida de absolutamente nadie como pastor y pues que le encuentren lo que busquen y que bueno, si ya no sabemos de nosotros, ya no sabemos de ellos, pues encomendarlos al fiel Creador y confiar. Sin embargo, tú has permanecido. Y quiero decirte que hay 7 confirmaciones del cumplimiento de la palabra de Dios. 7 confirmaciones que se ha visto en este año. Estas 7 confirmaciones son un breve resumen y lo haré lo más rápido posible porque es mucha palabra. Lo haré lo más rápido posible, pero lo más entendible también. Y es que, en primera, que la palabra de Dios permanece para siempre. Con o sin congregaciones, los que pertenecen a Cristo permanecen en su palabra y le escuchan y lo obedecen. Que al final del camino ese es el objetivo. El objetivo es, vayan por el mundo y enséñenles a guardar las cosas que yo les he enseñado. Fue la encomienda, predicando el Evangelio. Y nosotros hemos seguido enseñando la palabra, enseñándolos a obedecer la palabra y adicionalmente sin este asunto de tenernos, sin tener congregación físicamente hablando, tenemos una congregación virtual que Dios la entiende y así Dios nos dejó en el mismo barco que el mundo completo, porque hemos visto que esto ha afectado al mundo y a todas las instituciones
que haya religiosas, no religiosas, países, gobiernos, unos más, unos menos, pero vemos que la palabra de Dios permanece para siempre. Y pase lo que pase, la palabra se va a seguir predicando y enseñando, y los que son del Señor van a seguir escuchando, aunque sea a través de un teléfono o de una televisión o como sea, van a seguir escuchándolo, para obedecerle y para mantenerse en la fe. Y ese estímulo tan grande que es la comunión física entre hermanos que no se está dando, que no se ha dado durante ya un año, la palabra ha seguido creciendo en nuestros corazones. Yo he crecido en este año, eh, me han dado testimonio que las clases y las conferencias han seguido cumpliendo la labor por la cual Dios envió su palabra a través de nosotros, y se siembra en tierra buena que eres tú, y la palabra crece y crece y da fruto. Dado así que nosotros, sin contar el número de vistas, ni estimularnos a nosotros mismos con el número de vistas o de personas, sino estimulándonos a nosotros mismos como pastores, sabiendo que somos inútiles, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer eso hicimos, y por todos los medios que se puedan, con todas nuestras fuerzas, con lo que tenemos, pues hacerlo. Y lo que tenemos es al día de hoy al pastor que adora y que tú puedes adorar y que oyes la palabra por medio mía, de la pastora y de otros servidores, y las clases y todo, y es lo que tenemos y es suficiente, ¿sabes? Hasta ahora ha sido suficiente en ese aspecto, según me da testimonio el Espíritu. No sé cuánto tiempo va a seguir, pero la palabra sigue. ¿Por qué el Salmo 12, 6 y 7 dice: la palabra del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces? Tú, Señor, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Fíjate la palabra bien. Salmo 12, del 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Y el versículo 7 a mí me sorprendió al estar conjuntando toda esta información. Dice el versículo 7: tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Y guardará esta generación y nos preservará para siempre, porque la palabra del Señor es limpia, como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. La palabra de Dios es limpia. Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque son palabras limpias, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. La segunda cosa que se ha cumplido, y es evidente, es que no depende ni del que quiere ni del que corre en cuanto a la actividad mundial, religiosa y a la actividad de la iglesia misma. Nos ha dejado el Señor en esta generación en el mismo barco, me refiero a este mundo. Y las cosas no han salido. Hubo autoridades que dijeron: tenemos domada la pandemia, y pues no. Tenemos la vacuna, y pues tampoco. Hacemos planes y decimos y ponemos, y las personas han tenido que doblegarse ante la pandemia, no ante Dios, reconociendo su incapacidad, pero sin reconocer a Dios todavía. ¿Por qué? Porque todavía no es. Por eso hoy cantaba en la de que llegará el momento que las naciones vendrán
irán a Israel, no sé en qué forma, después de la tribulación, los sobrevivientes, en el milenio, ya estando nosotros glorificados con el Señor, habiendo sido ya el arrebatamiento y las bodas del Cordero, vendrán y alabarán y bendecirán al Señor. Pero por lo pronto no le dan ni gloria a Dios, ni nada, pero eh, ha habido actitudes en las que el Señor ha hecho que sea evidente la dureza de su corazón y cómo Dios sigue endureciendo personas aún en medio de la tempestad, pues no se hincan ni buscan a Dios, pero ha habido por otro lado personas que ha llegado el Evangelio de una manera tan sobrenatural, de una manera tan especial, que hemos visto por, por situaciones que personas que hemos tenido el gusto de estarles predicando y enseñando y que no conocían del Señor, y el Señor se reveló a ellos a través de estos medios, usando a una persona y demás, o los que creían que eran y no eran, pero ya son. Romanos 9, 14 al 16, 18, 20, 22 y 24, es Romanos 9, 14 en adelante, para que lo anotes. Lo voy a leer rápidamente. Cómo Dios es soberano y se ha cumplido. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira al hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las grandezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Mira, hay personas que se están haciendo más rebeldes y más obstinadas y están imponiendo cosas porque así Dios lo ha permitido. En los gobiernos más grandes se están imponiendo cosas totalmente contrarias, pero quiero decirte algo: Dios lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo control. Dios tiene bajo control todas las cosas, y así lo he enseñado en las clases. Yo no comparto la doctrina de libre interpretación, como ya lo he hecho. Nuestra doctrina es cristocéntrica, eh, reformada en el aspecto más importante, que es las doctrinas de la gracia, bautista por el tema de los sacramentos. Pero ¿sabes qué? Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por un lado, el endurecimiento, y en lugar de temer a Dios, dicen: lo lograremos, saldremos adelante e impondremos un nuevo orden, impondremos nuestra voluntad. Es decir, pues el efecto Babel, ¿no? O sea, para que no nos vuelva a pasar esto, estamos haciendo ya cosas, incluso atentando directa o indirectamente, de alguna u otra forma, lo más
profundo del ser humano, que es su genoma, e imponiendo cosas. Y depende del Señor, porque se está cumpliendo la palabra. La tercera es que Dios es soberano y que Él es el que preserva su creación. A los humanos, al no desaparecer a la raza completa con un virus, el Señor esto lo tiene bajo control, pero Dios en su misericordia, habiendo hecho un pacto de preservación de la humanidad y habiendo hecho un pacto con Israel y habiéndonos a nosotros injertarnos en el nuevo pacto, y si has visto las clases, verás que cada clase tiene un sentido y hay una razón del por cual la debes de ver las veces necesarias las clases de los miércoles, no para mi audiencia, sino porque la predicación va en el sentido que el Espíritu va poniendo en las clases con las predicaciones. Dios ha preservado pues mucha humanidad, pudiendo haber hecho o permitido que se hubiera hecho, si es que se hizo, o que se hiciera este virus de no sé dónde, de manera natural o no, tampoco lo sé, ni me interesa honestamente. La conspiracionitis no es parte de nosotros, vemos lo que vemos y confiamos en Dios. Y sabes que podría haber arrasado como hace un siglo, o como en la Edad Media, que arrasó con prácticamente un tercio de la humanidad. Este virus hubiera podido acabar con 2/3 de la humanidad, pero Dios se acuerda que tiene iglesia aquí y que es soberano. También se está cumpliendo la palabra de Dios a preservar a Israel, porque ayer vimos la noticia que Israel ayer terminó de cerrar el último centro de vacunación que quedaba, porque ya vacunaron a todos, a los de Cisjordania y a los de la Franja de Gaza no. Israel está entre estos dos, pero ya vacunó a toda su población. Son 6 millones de personas, una cosa así, si mal no recuerdo. Son los que viven más o menos aquí en mi edificio, pero pues, de que ya acabó y de que ha preservado Israel hasta el día de hoy, lo ha preservado. Y también ha preservado a la iglesia invisible, viva en el mundo, la ha preservado. La ha preservado y ha hecho eh, cosas maravillosas que se cumplen. Y te voy a leer en el caso del mundo, pues ya lo comenté, el Señor preserva lo que creó, su humanidad. Pero en Isaías 46, 2 al 4, la preservación de Israel, del pueblo físico de Israel está ahí. Yo y en muchas otras partes yo encontré este fragmento también. Lo había escuchado, pero lo recordé en esta semana y lo busqué y es impresionante. Dice Isaías 46, del 2 al 4, como preservación de Israel. Dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Y está hablando del Israel pasado, pero está hablando del Israel pasado, también del siglo, de apenas, del siglo pasado, en un cautiverio, en una persecución brutal contra el pueblo de Israel, en el caso de Alemania, versículo 3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y de 1948 a la fecha, el Señor, aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo sepan,
los ha el Señor soportado. Primero los trajo, los llevó, los soporta y los guarda para el cumplimiento del pacto con Abraham, para el cumplimiento del pacto palestino, para el cumplimiento del pacto con David, el rey David. Y es muy importante. Y táchame de necio si quieres, pero insisto, escucha las clases porque no están escogidas al azar a ver qué enseño. Si ya tuvieras bien claro lo de los pactos, esta palabra te va a hacer mucho sentido. Con respecto a la iglesia, la preservación del Señor, dice Efesios 5, 29, 30, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo sé que han muerto hermanos en la fe por este coronavirus, pero ellos han sido llamados a la presencia de Dios en el tiempo de Dios. No hay una sola víctima fuera de el alcance y la decisión de Dios de llamar a su presencia a los suyos usando este medio que es para propios extraños, para justos o injustos, para libres o no libres, para ricos o pobres, para gobernantes o gobernados. Pero en el caso especial de los así llamados hijos de Dios, que han sido llamados a su presencia en este tiempo por el coronavirus, déjame decirte que es por la voluntad total, completa de Dios y no son víctimas del coronavirus. Dios los llamó a su presencia porque era su tiempo. De los demás, también era su tiempo, pero si murieron sin Cristo todos los demás, yo no lo sé, pero sí sé lo que dice la palabra. Y la palabra lo dice. Al día de hoy tenemos 7 estados de la República Mexicana en semáforo verde, en amarillo 18 estados, esto es al viernes, en naranja 7 estados, incluye la Ciudad de México, y 0 estados en rojo. Pues parece que ya la hicimos, ¿no? Pero las realidades se verán dentro de un par de semanas, si el Señor no ha regresado, el Señor nos presta vida, y se verá el tema de la tercera ola después de Semana Santa. El Señor sabe. Mira, si el Señor endurece el corazón de alguien para que no cree en el coronavirus y se vaya de vacaciones y esté en el dancing, en la noche, en la fiesta, pues debes de entender que el Señor es soberano y que si endureció el corazón de alguien para no cuidarse, pues ¿quién le va a reclamar a Dios? Yo no. Y espero que tú tampoco. Que estés totalmente acorde con lo que acabo de leer, que es la palabra de Dios. La siguiente es que Dios opera en todo tiempo, lugar y persona según su santa voluntad y su propósito. Por eso lo decía hace rato. Mateo 6, 26, Jesús con absoluta claridad, y aquí es importante que tengas bien dominada la doctrina de la providencia. Dice en Mateo 6, 26, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Claro que sí. Por eso hace 8 días está la predicación de que la confianza
antecede al amor. Y no es posible que alguien que no confíe en Dios lo ame. No es posible. No es posible porque va en sentido contrario de lo que expresa Dios, como lo enseñé en el caso de Abraham. Creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y esto lo dice claramente el Señor en Santiago 4, del 13 al 17, para los que ya tienen su agenda planeada para los siguientes 3 años o para los siguientes 30 años, o que ya tienen su agenda planeada para mañana. En Santiago 4, 13 al 17, dice Santiago 4, 13 al 17, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, no es un cliché religioso. Si el Señor quiere, viviremos y entonces haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que voltea a ver tu agenda si es que usas una, voltea a ver tus planes, voltea a ver tus prioridades, voltea a ver lo que eres y con temor del Señor yo te invito a que digas, si Dios quiere, viviré y esto haré, pero que sea conforme a su voluntad. El Señor suplirá. ¿O qué es lo que te mantiene con ansiosa inquietud? Esa ansiosa inquietud, no estoy diciendo ser temerarios o retar al destino, no. Pero sí no tener esa ansiosa inquietud, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Hemos estudiado escatología, al menos yo no tengo dudas, que si no somos la última generación, somos de las últimas. Desde hace 4 años han venido dándose cosas inéditas, inusitadas, estremecedoras, no vistas antes. Nos faltaba otra, no vista antes, como es la pandemia, pero que ya había habido pandemias antes, pero que hubo pandemias a nivel mundial y se supiera, como hoy se sabe, no. Entonces, pues debemos de tener esto bien claro, que nuestra vida está en las manos de Dios. La quinta cosa es que Dios gobierna y dirige todas las acciones, cosas y circunstancias hacia un determinado fin. Dios tiene el control de los tiempos y profecías, del mal también y de la estancia de la iglesia invisible que habita en la tierra en todos los tiempos. En todos los tiempos Dios tiene plena conciencia de que su iglesia todavía está aquí y habla a las iglesias y tiene todo el control de las circunstancias y que tiene todo el control de los tiempos y del cumplimiento de las profecías. Y si algo ha pasado en este tiempo es que hemos visto que en el reino de Dios no hay unciones privilegiadas. Ha desenmascarado falsos profetas, ha desenmascarado falsos predicadores, ha desenmascarado malas intenciones dentro de mismas congregaciones, ha desenmascarado cosas porque ya no hay, ahora sí que ya no hay donde fingir falsas unciones. El que muchos dijeron que se seque el coronavirus ahora. Pues ahí sigue el coronavirus y él ya está metido en problemas legales porque su mujer ya se está divorciando y ¿quién se va a quedar con el jet? Ese es el problema.
de alguno que dijo por ahí. El problema es con otros tantos que reprenden y vientos del norte, vientos del sur, venga el espíritu y vámonos, que le cierran la congre también. Y así, de los que yo sé, pero ve tú a saber cuántos más pastores de que no hay congre, pues no hay congre, o sea, y adiós, y el desempleo y tal y demás, porque si antes las personas que les oprimían ahí en la congregación y les oprimían el pescuezo para ofrendar y diezmar, pues ahora que ya no los tienen ahí, pues ni cómo amenazarlos, o sea, si no es la obra de Dios, como es tu caso, que diezmas y ofrendas sin congregación, como ya lo hacemos. Ha desenmascarado muchas cosas de los gobiernos, ha desenmascarado la debilidad de muchos. Y el Señor hace que estas autoridades las está sometiendo. Ellos creen que están logrando su objetivo de un nuevo orden mundial, ellos creen que están logrando sus propósitos porque están avanzando, pero es porque Dios dijo que iba a pasar y lo iba a permitir para mostrar su gloria. Dice un hombre que existió en la tierra, conocido como el más poderoso de toda la tierra. Olvídate de la Casa Blanca. No, este era el más poderoso de toda la tierra por el grado que alcanzó de control sobre territorio en su tiempo. Y este es Nabucodonosor, que ahora los niños lo van a estudiar por televisión en las clases de historia. Rey de Babilonia, el primer gran imperio glorioso. En Daniel 4, versículo 17 y versículo 26, vemos que Dios le da un sueño a Nabucodonosor en donde pasa algo terrible y no lo entiende y lleva al profeta Daniel a que se lo interprete y lo interpreta Daniel y le dice, fíjate bien, esto va a pasar, y Nabucodonosor se queda pues tranquilo, y después dejó un tiempo, pasó lo que Dios dijo que le iba a pasar a Nabucodonosor, perdón, que perdió el control de su mente, enloqueció y después lo regresó a estar cuerdo, a estar consciente, y lo primero que hizo fue voltear al cielo y reconocer a Dios y dijo, ahí muere, tú eres Dios. Daniel 4, 17 y 26, después lees la historia completa. En Daniel 4 dice, las sentencias por decreto de los vigilantes. Los vigilantes no son extraterrestres, son a los ángeles. Y dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por eso no te extrañe que los gobernantes tengan una calidad moral bastante cuestionable en algunos casos. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y el cielo gobierna por encima, aunque la ONU no lo crea, aunque la Casa Blanca no lo crea, aunque en la Plaza Roja no lo crean, aunque en todas las grandes potencias no lo crean, quien gobierna es Dios y los planes se van cumpliendo. Y con respecto a la iglesia, te voy a leer rápidamente cómo Jesús sigue teniendo el control de toda su iglesia, la invisible, no la denominacional, pues porque ahorita pues no hay, sino la iglesia invisible, y te voy a leer cómo Jesús tiene el control de toda la iglesia, y lo vemos en Apocalipsis 2, y solamente te voy a decir el versículo que declara que Jesús tiene el control de la iglesia, sea esta iglesia en Éfeso.
Apocalipsis 2:7. Éfeso, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, lo que él está poniendo, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando dice al que venciere, quiere decir que él es el que gobierna y él es el que premia o castiga. ¿Ok? Esmirna, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tiene el control. Pérgamo, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe en ese momento. Tiatira, o sea, no la tía Tira, porque pues, hay quienes tienen una tía Tira, pero esta es una iglesia, Tiatira. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, Jesús gobierna en las naciones y las va a gobernar por medio de su iglesia y de Israel en algún momento determinado en la historia, pero es Jesús quien tiene el control. Él es el que da el poder y lo quita. Si ahorita alguien está en el gobierno haciendo destrozos, un país, sea cual fuera este, es porque el Señor lo puso ahí para que se cumpla su palabra. Estando la iglesia en ese país, sea cualquiera que fuere, la iglesia invisible. Sardis, Apocalipsis 3, 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. La clase de ángeles fue la última. Versículo 6, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También tiene el control. Filadelfia, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. La Odisea, iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Resumen, Cristo tiene el control de absolutamente todo y todos. Tiempos, formas, medios, lo tiene bajo su absoluto control y es en el Dios en el que confiamos. La penúltima cosa, la sexta, que he visto que la palabra de Dios se ha cumplido a un año de la pandemia, es que el juicio de Dios comienza por su propia casa. Desenmascarar, como ya dije, a los falsos y dispersar a las denominaciones y a las congregaciones sensuales. No a las congregaciones sexys, que algunos las hacen sexy, pero por congregaciones sensuales me refiero a la palabra sensual, no sexy, insisto, sino sensual, porque la palabra sensual en su original significa que cautiva los sentidos, es decir, que es sensorial. Una traducción de esa palabra en griego sería más sensorial. ¿Por qué? Porque capta y seduce a los sentidos, por eso es sensual y se usa en una connotación sexual en el mundo, pero sensual en su palabra original y fiel y pasada al latín y con todo lo que sabemos de las lenguas romances, sensual debería haberse traducido o usarse como sensorial por los sentidos. ¿Okay? Judas 1, que nada más hay un capítulo en Judas, el versículo 4 y 19.
Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Te fijas que habían sido destinados para esta condenación? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres, versículo 19, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Y cuando dicen los sensuales, no son los sexys, obviamente no está pensando en algún artista o tal. Los sensuales son que dividen, separan, extorsionan, sacan, hacen tropezar a los débiles, pero fueron preparados para destrucción, para hacer esto, para que el Señor muestre su gloria en estos tiempos que no tienen al Espíritu. Y sabes qué, estos hombres que no tienen al Espíritu, como se predicaba, van a llegar delante de la presencia de Cristo y van a decir, hicimos milagros y tal, nunca los conocí. Primera de Pedro 4, 16 al 19. Primera de Pedro 4, 16 al 19. Espero que identifiques con con esto, en este año. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan y sigan haciendo el bien. Encomienda tu alma al fiel Creador que nos dejó en el mismo barco que el mundo, que se llama pandemia. Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Haz el bien. Si el justo con dificultad se salva, lo dice Pedro, imagínate los demás. O sea, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Juan 15, 2 dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién sabe dónde andan muchos? Pero dice acerca de nosotros, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y este año, a un año de la pandemia, ha sido un año de poda para limpiarnos, para que llevemos más fruto. Bueno, a mí me crece la mata como planta, pero no se refiere a la cabellera, se refiere a lo que Dios hace en nosotros. Este ha sido un año de que el Señor ha podado a los suyos para que demos más fruto, y un fruto que solamente Él ve, y ese fruto es más valioso que cantar en el coro de la iglesia, que hacer cositas. Ay, perdón, dije el coro de la iglesia, qué pena. Con el equipo de salmistas profesionales, hacer todas esas cosas y demás, con el fruto que vale, que es el que no se ve. Y termino con la séptima. Cosa que yo he visto, que la palabra se cumple, que el tiempo de salvación es para muchos. En este año lo ha sido y en los que vendrán, porque los tiempos se están cumpliendo. El Señor está permitiendo que lleven a cabo sus planes. Los ha ido retrasando el Señor. Los ciertos planes que había de una cuestión ecuménica,
eran para marzo del año pasado, eran para mayo del año pasado, se pasaron para octubre del año pasado y no ha pasado. ¿Por qué? Porque el Señor lo está reteniendo. Sin embargo, está permitiendo otras cosas en los gobiernos, en las vidas de las personas. Y entre esas cosas que también están pasando, también está pasando lo maravilloso, tiempo de salvación para muchos. Dice en 2 Corintios 6 del 1 al 2, 2 Corintios 6 del 1 al 2, ahora pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ya recibiste la gracia de Dios, no la recibas en vano. Si recibiste de gracia, da de gracia este mensaje de salvación. Versículo 2, porque dice, es en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo, es ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora sí es cuando, ¿sí? Ahora sí es cuando, por lo mismo, el Señor, hasta que tenga, y es algo que voy a predicar, si Dios me presta vida en algún momento, la diferencia entre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Ambas cosas están llegando a su tiempo. Tanto el tiempo de los gentiles, es decir, de los que no son judíos, como la plenitud, es decir, el número de salvos no judíos. Ambos tienen un número. El único que lo sabe es el Padre. Ni los ángeles lo saben. Este tiempo, pero este tiempo de los gentiles y esta plenitud de los gentiles se está cumpliendo. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el momento. Ahora viene. Ahora el Señor se manifestará con toda su gloria y veremos cómo el Señor hace maravillas y veremos cómo el Señor empieza a hacer cosas que nunca imaginamos que el Señor iba a hacer o permitirnos ver. Yo te pido que oremos, te pido que me acompañes en oración, que pongas tu corazón dispuesto a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias porque tu palabra se cumple a un año de esta pandemia, Señor. Has hecho de nosotros maravillas. Has hecho de nosotros cosas gloriosas y has hecho, Señor, has hecho con nosotros verdaderos milagros de humildad, verdaderos milagros de fe, pero verdaderos milagros también, Señor, de confiar en ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te encomiendo a cada persona que esté viendo esta conferencia, predicación, en tiempo, en este momento o posterior al tiempo que se dio, para que, Señor, abras nuestros ojos y veamos que tu palabra se cumple y que no pasará y tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Padre, que se haga tu voluntad cuando sea tiempo, Señor, de reunirse nuevamente físicamente, que nos dé, Señor, esta oportunidad de volverlo a hacer y decirnos cuándo, o si ya no es tu voluntad siquiera, porque ya es el tiempo, también lo aceptamos, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, conocidos y desconocidos, que, Padre, has hecho un solo corazón, Señor, en tu Espíritu Santo, de lo que es renuevo de amistad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.
Pues muchas gracias y los dejo con la pastora.